Hola, buenas tardes, buenos días aquí en España. Eh, Estoy muy contento de estar con vosotros. Mi nombre es Juan José Vergara y es fantástico compartir con el Colegio Altamira esta jornada que trabaja en torno a un tema que nos es tan cercano como es Internet, ¿no? Hoy el Día Internacional de Internet, ¿no? En el que se han preparado pues, algunas actividades muy interesantes, unas intervenciones que seguirán a la mía realmente inspiradoras, y luego unos talleres preparados con mucho cariño por el equipo docente, ¿no?, del centro en relación a nuevas tecnologías, a nuevas herramientas y nuevas metodologías, ¿no? Sobre todo abundando mucho en el concepto de la gamificación, ¿no?, que es como uno de los grandes elementos que preocupan al centro. Eh, Desde luego está claro que hemos cambiado, que hemos cambiado, que tenemos un mundo distinto, que la llegada de Internet no ha dejado neutro al mundo. No sé si estamos en una nueva época, ¿no? No sé si estamos en una nueva era, ¿no? El antropoceno, ¿no? No lo sé, pero desde luego sí sé que desde luego el mundo antes y después de Internet es radicalmente distinto. Eh, o dicho de otra manera, que la tecnología, y muy concretamente la tecnología de la comunicación, lo que sí está muy claro es que ha sido capaz de generar unos cambios importantes en nuestra manera de habitar el mundo. Y por lo tanto tiene consecuencias en el aprendizaje, en cómo entendemos el aprendizaje y cómo lo abordamos. Y entonces esto es una cosa que yo creo que es evidente, pero me gustaría un poco abundar en esta idea. El mundo ha cambiado, pues es evidente, el mundo ha cambiado y esto tendrá cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Hay algunas cosas que seguro son positivas en relación a la llegada, a la eclosión de la tecnología, ¿no? Como es pues los avances técnicos, ¿no?, los avances médicos, la medicina, las comunicaciones, el trabajo, teletrabajo, etcétera, etcétera, son sin duda grandes logros que ha permitido el desarrollo de tecnologías que posibilitan la comunicación, ¿no?, como es Internet. Las posibilidades de conectividad, ¿no? Es evidente que eso es fantástico que yo pueda hablar con vosotros sin tener que hacer un periplo grandísimo y máximo en un mundo con el que estamos habitando actualmente, ¿no?, en el que las fronteras se cierran y fruto como respuesta lógica, ¿no?, a la pandemia, ¿no?, y nos ha atacado globalmente a todos, ¿no? Eh, Sin duda, también la distribución de información de alguna manera se facilita, aunque esto, bueno, es una ventaja, pero también un riesgo. Ahora hablaré un poco de él, ¿no? Y luego, por último, también la posibilidad de hacer red, ¿no? Es decir, poder compartir con otras personas alejadas de una manera mucho más cómoda, ¿no? Es decir, que el recurso epistolar desde luego está ahí, pero el mail es mucho más rápido, el WhatsApp es fantástico, o cualquier otro tipo de herramientas que permiten, ¿no?, la conectividad. Y también esto pues, nos lleva a ser capaces de visibilizar realidades, de visibilizar iniciativas y también proyectos y también experiencias, ¿no?, que desde el punto de vista educativo pueden ser interesantes. Con lo cual, desde luego es innegable que el desarrollo de la tecnología ha traído grandes ventajas. En unos primeros momentos, además, hubo una gran eh, visión utópica, ¿no?, de las posibilidades que ofrecía Internet, ¿no? Es decir, desde esta visión en la cual generábamos un espacio democrático, ¿no? No tenemos aquí tiempo, ¿no?, para recordar bueno, verdaderos manifiestos cyborg que se hicieron, o manifiestos totalmente entusiasmados con las posibilidades que habría este mundo virtual, ¿no? Un mundo virtual democratizado, un mundo virtual que permitía la libre comunicación, etcétera. Luego esto no ha estado tan claro y hemos pasado más bien de una visión utópica a una visión realmente distópica, ¿no? Y esto es una realidad que, bueno, por lo menos nos alerta sobre algunos elementos negativos que realmente tiene Internet
y que tiene mucho que ver con la respuesta educativa que damos, ¿no? Por un lado, desde luego, es cierto, se sabe, es decir, que el medio determina, ¿no? Las posibilidades de comunicación. Entonces, las plataformas que utilizamos para comunicar de alguna manera no son neutras. Van a permitir hacer determinadas cosas y determinadas otras no. Es decir, la comunicación humana no puede ser sustituida en términos de libertad, de equidad y de espontaneidad, si quieres, ¿no? Con las posibilidades que ofrece, desde luego, las tecnologías de la comunicación. Por otro lado, está un elemento que a mí me parece muy importante y que yo estoy realmente sensibilizado últimamente y es la llamada brecha digital, ¿no? Parece ser que es, bueno, parece que el que no hable de brecha digital queda mal, ¿no? Siempre hay que hablar de brecha digital. Pero es que cuando hablamos de brecha digital lo que estamos hablando es de que en un mundo en el que es necesaria la conectividad, la no existencia de conectividad aumenta de forma exponencial el grado de exposición a todo tipo de injusticias, de calamidades, etcétera, etcétera. Y recordemos que hay más de la mitad del planeta que no tiene unas condiciones óptimas de conectividad. Es decir, más de la mitad de los habitantes del planeta. Hay estudios incluso en la infancia que aumentan ese nivel, ¿no? Aquí mismo en Chile, hace no tantos meses, yo tenía la suerte de impartir un curso sobre aprendizaje basado en proyectos y había un grupo importante de enamorados, de docentes enamorados y enamoradas de la innovación que querían seguir trabajando con sus casas, con sus chicos y estaban confinadas y confinados el alumnado, ¿no? Y recuerdo que me decían, Juanjo, pero es que el problema no solamente es que estamos confinados, es que mis alumnos no pueden comunicar. Entonces, claro, dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues es que no sé si podemos hacer mucho. A mí no se me ocurría mucho que hacer, ¿no? Es decir, entonces, quiere decir, la brecha digital realmente es algo que ha emergido en un mundo en el que la conectividad se hace absolutamente indispensable en todos los elementos, ¿no? Entonces, cuando estamos en un mundo en el que podemos comunicarnos como ahora, resulta que tenemos que tener muy claro que hay muchísimas personas que no pueden hacerlo. Y esto les sitúa en una situación inmensa de desventaja. Y esto es terrible. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar, desde mi punto de vista, Internet, las tecnologías, etcétera. Por otro lado, tengamos en cuenta que el desarrollo tecnológico no sirve nunca a finalidades educativas, o muy pocas veces. El desarrollo sirve fundamentalmente a intereses comerciales. Entonces, el desarrollo de aplicaciones tienden a eso, es decir, pues esta acumulación de datos que se está teniendo ahora con la falta de privacidad, que es otro de los grandes problemas que tenemos con Internet, este Big Data, ¿no?, que se está generando fundamentalmente con el interés de crear algoritmos que buscan fundamentalmente vender o propagar determinadas ideologías, etcétera, etcétera. Probablemente no están a favor del desarrollo humano en unos términos de equidad. Y esto es un problema, ¿no? Porque realmente el desarrollo va por un sitio y efectivamente, bueno, pues los educadores lo que tenemos que hacer es trabajar esto, pero teniendo esa realidad. Y hay algunos elementos negativos, ¿no? Es decir, el desarrollo de las grandes empresas que crean y gestionan, ¿no?, digamos, las posibilidades de conectividad, bueno, pues no son organismos democráticamente elegidos ni en los que tengamos un acceso a la toma de decisiones, ¿no?, de las mismas. Es decir, son grandes corporaciones, muchas veces con con unas capacidades financieras muy superiores a las de muchos gobiernos, ¿no?, y que sin embargo están muy al margen de ellos y no están elegidas de manera democrática, con lo cual esto también genera una cierta desprotección, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, desde el punto de vista cultural también había un elemento negativo que me gustaría señalar, y es que es cierto que la generalización de Internet, a la vez que permite identificar o señalar o caracterizar determinados elementos de minorías, ¿no? De minorías culturales, étnicas, etcétera, etcétera, también es verdad que tiende a una cierta homogeneización, ¿no? Cultural, ¿no? Con lo cual eso es un elemento, también es un riesgo. Entonces estos elementos negativos, estos riesgos, ¿no? Que me gustaría más entenderlos así, yo creo que son grandes núcleos educativos en los que tenemos que trabajar. Es decir, eh, el mundo no va a dejar de tener internet, no va a dejar de tener tecnología, no va a dejar, es absurdo. No tenemos que entrar en esa, no se trata de entrar en esa batalla, ¿no? De buscar un mundo sin tecnología, sino lo que se trata es más bien de reconocer que nuestros alumnos van a vivir nosotros mismos en un mundo tecnológicamente desarrollado. Y entonces es importante que nuestros alumnos estén dotados de determinadas habilidades que quizá antes no eran tan necesarias, pero ahora se emergen como fundamentales en la educación. Un conjunto de habilidades que tienen que ver con entender la educación o el aprendizaje como un proceso, entender que el aprendizaje es algo cooperativo y no algo aislado como en el pasado, entender que hay una serie de habilidades que invitan a la acción y que permiten la acción, capacidades ejecutivas que son fundamentales a la hora de desarrollarlas porque van a ser necesarias en el mundo que vivimos, y el desarrollo o la capacidad del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Fundamentalmente, este penúltimo, el pensamiento crítico, es realmente el que creo que es fundamental y muy pertinente hablar aquí. Y es decir, es necesario que nuestros alumnos sean capaces de habitar este mundo tecnológicamente desarrollado, sabiendo que cuando buscas en Internet no estás buscando en Google, estás buscando en Internet. Y hay distintos buscadores en Internet. Y no tengo nada que decir sobre Google o cualquier otra empresa, otro buscador, pero que hay distintas opciones. Y que cualquier plataforma está mediada ideológicamente y mediada en las capacidades de comunicación, y que las habilidades de comunicación que tienen que desarrollar utilizando las redes, internet, etcétera, etcétera, pues van a ser específicas de un mundo en el que existe internet y que deben de manejarlas todas, ¿no? Las relaciones humanas y las otras, y que no son sustitutivas unas de otras, ¿no? Entonces, es decir, que de alguna manera es necesario dotar, vestir a nuestros alumnos con un abrigo que permita manejarse en este mundo en el cual la conectividad, la volatilidad, ¿no? Este mundo líquido, ¿no? Que decía Bauman, en el cual Internet, ¿no? Como gran marca, ¿no? Que permite la conectividad es fundamental. Y luego, claro, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues ahí es donde yo creo que es importante que nos planteemos elementos que, en este caso, y aprovechando esta jornada que vamos a vivir, ¿no? Eh, eh, se ejemplifica. Y es que no podemos seguir utilizando modelos tradicionales de enseñanza en un mundo en el que la situación, el contexto, el hábitat ha cambiado radicalmente. Habitar este mundo actualmente es ser capaz de manejarse en las redes, de ser capaz de discriminar información correcta de la no correcta, de compartirla, de crearla conjuntamente, de saber qué es una fake y qué no es, saber contrastar, saber dialogar, saber relacionarnos, es decir, desarrollar un conjunto de habilidades muy importantes que desde los modelos tradicionales de enseñanza es más difícil. Y sin embargo hay otro gran conjunto de estrategias, ¿no? De enfoques, que unas más acertadas, unas más adecuadas para algunas finalidades que otras, pues resultan especialmente útiles para ello. Y son pues el bloque llamado de las metodologías activas, ¿no? Pues los enfoques basados en proyectos, en toda su gama amplia, ¿no? Desde
desde los enfoques de diseño, ¿no? Hasta modelos basados en la comunidad o modelos basados en el aprendizaje o en problemas o en proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto, la gamificación, el juego, etcétera, etcétera, o la clase invertida. Son todo estrategias que de alguna manera lo que están haciendo es decir, vamos a coger a nuestros alumnos y vamos a hacer que un centro de interés fundamental en su aprendizaje sea el desarrollo de las habilidades que le van a permitir habitar este mundo que es radicalmente distinto al que existía hace 100 años o 80 años, que no existía estas posibilidades de tecnologías de la comunicación, ¿no? Y además, ¿con qué finalidad? Pues con una finalidad de que el retorno sea hacia la persona. Porque nosotros educamos personas, no prolongaciones de máquinas. Nos interesa Internet en la medida en que nos permite conectarme a mí y a ti en un mismo espacio. Lo que no nos interesa es un Internet en el cual nosotros nos quedamos enganchados a algo que no sabemos si es una máquina o no es una máquina. Nos quedamos enganchados a una red que facilita unos nuevos modelos de violencia, de abusos o de acosos incluso escolares, en redes, etcétera, etcétera. No nos interesan otro tipo de redes, nos interesa que el retorno permita que esta tecnología enriquezca la relación humana, ¿no? Y este enriquecer la relación humana solo se puede desarrollar, desde mi punto de vista, eh, trabajando de otra manera y con otra finalidad. La finalidad es el desarrollo de estas habilidades tan importantes en el mundo que habitamos, y el cómo, pues buscando estrategias que pongan el foco ahí y no en una enseñanza transmisiva que no es la que necesitamos en el mundo que habitamos. Y bueno, lo que quisiera sobre todo es felicitar al Colegio Altamira, ¿no? No es la primera vez que tenemos ocasión para compartir un espacio, y felicitarles por vuestra apuesta por la innovación y por estas jornadas. Sobre todo quedo muy atento, ¿no? a las intervenciones que vendrán después, y desde luego a los talleres que con tanto cariño han hecho estos docentes y que podremos disfrutar a uno y otro lado del Atlántico. Un fuerte abrazo.